Ya lo veo bien. Excelente. Bien, buenas noches, queridos hermanos. Es un gran gusto estar de nuevo con la clase e introducción al Nuevo Testamento. Estamos analizando el libro de Everett Harrison, un gran teólogo protestante norteamericano, un libro muy usado en muchas universidades cristianas para formar teólogos. Este libro lo vamos a ir analizando despacio, sin premura, porque las cosas de Dios tienen que analizarse Correcto. bien. Entonces, por eso vamos a ir analizándolo bien. Tenemos aquí en el canal a Eduardo y a la hermana Marjorie, a quienes les damos una gran bienvenida y nos complace que estén aquí. Y gracias a ellos, pues hacemos este programa y lo llevamos al canal de YouTube. Un gran gusto, don Eduardo y Marjorie, porque nos están acompañando en esta noche. Correcto. Muchas gracias. Bien, vamos a compartir pantalla para comenzar con la clase de hoy. Compartimos pantalla y vamos a desaparecer esto y inmediatamente entramos a las presentaciones. Indicarles que estos programas están siendo grabados y están siendo subidos al canal de YouTube. Ya vimos en estos antecedentes que presenta Harrison en la introducción, vimos que era la sinagoga o que son las sinagogas judías, que en la Biblia se habla mucho, cómo nacen, cómo surgen. Luego vimos el templo de Jerusalén, que ha sido muy importante para los judíos durante toda su historia. Sin embargo, el templo fue destruido y entonces las sinagogas cobran un papel importante. Desde el año 70, Jerusalén no tiene su templo. Los judíos fueron dispersados desde el año 130 por ahí y no volvieron a su tierra hasta 1950, 49, 50. Es decir, hace poquito, recientemente, los judíos volvieron de nuevo a Tierra Santa. Y ya hablamos un poquitito entonces del Templo de Jerusalén en el programa pasado. Y en esta oportunidad vamos a hablar del Sanedrín. Decirles a los hermanos que cuando quieran intervenir, pueden hacerlo, pueden hacer sus preguntas, pueden indicar si hay algo que no está saliendo bien. Ahí tenemos la diapositiva, ya tenemos la pantalla. Se ve bien la pantallita, se ve bien la diapositiva, hermanos. Perfecto, hermano. Excelente. Sí, se ve bien. Excelente, bien. Tenemos entonces el Sanedrín. En la Biblia se habla mucho del Sanedrín. En el Nuevo Testamento se habla mucho del Sanedrín. Ese grupito que llevó a Jesús a la muerte. Ese grupito que de alguna manera obligó a Poncio y Pilato a matar a Jesús. Ese grupito que aparece en muchas partes en la Biblia. Jesús hablaba del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín y cómo surge el Sanedrín? Harrison nos dice lo siguiente, siempre se ha tomado nota de que la figura rectora del Estado judío después de la cautividad era el sumo sacerdote. Es decir, el gran líder del pueblo israelita era el sumo sacerdote. Ese es el que mandaba más. El mandamás de Israel, es decir, algo así como el Papa en la Iglesia Católica. Era el sumo sacerdote. Ese era el que mandaba en el pueblo judío. En el periodo griego, ya vimos un poquito la historia, en periodos griegos cuando los griegos se apoderan del mundo después de Alejandro Magno y viene un periodo griego. Los griegos dominaron el mundo entero y comenzaron a aparecer, dice, informaciones respecto a una jerusía, un senado.
es decir, algo parecido a lo que nosotros tenemos hoy en nuestro país como la Asamblea Legislativa. En ese periodo griego, es decir, mucho después de que el pueblo de Israel hubiera sido deportado, apareció este Senado. Comienza a aparecer una asamblea legislativa, una especie de grupito que eran los que gobernaban el pueblo judío. Estamos hablando de unos 200 años, 300, 200 a 300 antes de que apareciera Cristo, antes de que Jesús naciera. Este grupo aparece como un cuerpo gobernante de la nación, son los que gobernaban la nación. Y el que dirigía este grupo era el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote estaba rodeado de un grupo de personas, de grandes líderes, se les llamaba una jerusía, un senado, que eran los que gobernaban la nación de Israel antes de que naciera Jesús. Se puede presumir, nos dice Harrison, vamos a usar la pluma, se puede presumir con confianza que este cuerpo, es decir, este grupo, fue el predecesor del Sanedrín. Es decir, de este grupo después se va a llamar el Sanedrín. Se les llama en la Biblia Sanedrín o se les llama concilio. A veces se traduce por Sanedrín, a veces lo traducen por concilio, con el cual los lectores del Nuevo Testamento seguro ya están familiarizados, ¿verdad? Ahí lo encontramos en la Biblia, Sanedrín o el concilio. La lógica, dice Harrison, la lógica de la historia dicta que las funciones jurídicas de los ancianos tendrían aplicación también cuando el término Sinedrium, Sanedrín, comienza a ser usado como nombre de este concilio, ¿verdad? Así se les comenzó a llamar, Sanedrín. Ahí tenemos el Sanedrín, entonces ya comenzó unos años antes. En los tiempos de Moisés no había Sanedrín, sí habían ancianos, pero no había Sanedrín. No hay Sanedrín en los tiempos de David, ni en los tiempos de Salomón, ni en el tiempo de los reyes de Israel, sino comienzan a aparecer mucho después de que Israel es invadida por Babilonia, ¿verdad? Y se los llevan presos, luego regresan, luego viene el imperio persa, luego viene el imperio griego, ahí comienza a aparecer. Entonces, el Sanedrín era una corte de justicia, era algo legal, aparte de sus otras funciones de naturaleza legislativa y ejecutiva. Es decir, ellos asumían todo, desde ser como los presidentes de un país. Eso era el Sanedrín. El Sanedrín era el poder más fuerte que existía en el país de Israel. El término Sinedrium hace su aparición en las fuentes literarias durante el tiempo de Gabinio. Gabinio administró los asuntos de la provincia de Siria bajo la dirección de Pompeyo. Esto que ustedes tienen aquí es Pompeyo. ¿Quién era Pompeyo? Bueno, ustedes buscan historias de Pompeyo en YouTube y encuentran cualquier cantidad de historias de Pompeyo. Pompeyo existió antes de que Roma gobernara todo, antes de que César se apoderara de todo. Ahorita vamos a mostrar unas imágenes de eso. Entonces, más o menos en el año 70, por ahí antes de Cristo, comienza a aparecer este término, Sinedrium, y el término comienza a ser normal, ¿verdad? Gabinio entonces era digamos así, un administrador de Siria y en tiempos de Pompeyo, que Pompeyo gobernaba todo. Hasta ahí más o menos, ¿verdad? Aquí tenemos un poco más del Sanedrín a fin de descentralizar la autoridad del país, debilitar a Jerusalén, dividió a Judea en 5 distritos. Este señor Gabinio divide a Judea en 5 distritos.
cada uno con su propio concilio, es decir, con su propio Sanedrín. Habían 5 Sanedrines en ese entonces. Y de esa manera, pues, podía tener más dominio de Judea. Pero luego vino César. Vean este nombre, apréndaselo bien, políticamente es muy importante. César era tan fuerte como Pompeyo, o mucho más fuerte. Hubo una guerra, ¿verdad? Y destruyó a Pompeyo. César se apodera. César es, hablemos así, va a ser el emperador de Roma, uno de los primeros, sino el primer emperador de Roma. De modo que los judíos volvieron a tener su propio cuerpo centralizado supremo, es decir, volvieron a tener un solo Sanedrín, no 5 Sanedrines. Eso se lo dio César, ¿verdad? Por eso César se le llama al emperador. Se puede decir que fue el primer emperador de Roma, César, cuando le ganan la batalla a Pompeyo, ¿verdad? Hasta ahí más o menos. Eso es tener cuenta algunas cosillas. Luego vamos a ver qué pasó cuando llega este señor Herodes el Grande. El concilio quedó totalmente eclipsado a causa del dominio que el rey ejerció sobre el Estado y el asesinato por apoyar a Antígono. Bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando llega Herodes el Grande, ese que nosotros conocemos en la Biblia, que mató un montón de niños y que quería matar a Jesús, pues cuando él llega a ser rey de Israel o de Judea, de esa zona, cuando él llega, entonces el Sanedrín quedó, ahí dice quedó eclipsado, es decir, quedó sin poder. ¿Por qué? Porque el poder lo tenía Herodes el Grande. Entonces el Sanedrín existía, porque existía, pero no tenía mucho poder. El poder lo tenía Herodes el Grande. Durante el ministerio de Jesús, ya en el Evangelio, el Sanedrín había vuelto a ser un cuerpo activo y poderoso. Imagínense si es poderoso que mandó a matar a Cristo. Imagínense. Sí, es terrible. Teniendo permiso para administrar los asuntos judíos sin interferencia, excepto en aquellas cuestiones que involucraran la política y la jurisdicción romana. Entonces, el Sanedrín tenía un gran poder, incluso sobre Pilato, que era el rey que Roma puso. Entonces, este era el Sanedrín en los tiempos de Jesús. Cuando vemos el Sanedrín, ese es como el que manda en Roma, en Israel, o en Tierra Santa, ¿verdad? Por ejemplo, la imposición de la pena de muerte, si el Sanedrín decía, vamos a matar a alguien, como cuando dijeron, vamos a matar a Jesús, ellos no podían matar, ellos no podían. Para ellos matar a alguien, ellos tenían que pedirle permiso a Roma. Y el representante de Roma en Judea era Poncio Pilato. Entonces, por eso le decían, es que nosotros no podemos matar a nadie, solo Roma puede dar ese permiso. Y por eso acudieron y manipularon al rey de Roma, al rey de Judea, a Poncio Pilato, para que él diera permiso de matar a Jesús. ¿Ve? Por eso, vean ustedes lo importante que era el poder que tenía el Sanedrín. Encabezado entonces por el sumo sacerdote, ya lo dijimos, el concilio o Sanedrín tenía 70 miembros, 70 líderes, digámoslo así, elegidos de entre los aristocráticos, es decir, elegidos entre la gente que tenía plata, entre los poderosos de Israel se escogían 70 líderes que entraban a formar parte de el Sanedrín. Entonces, el Sanedrín se componía de 70. Entre los aristocráticos, cuadros sacerdotales en los que la influencia saducea era fuerte. Es decir, vean eso.
Este Sanedrín, veámoslo aquí más o menos, ¿verdad? En esta imagen, estaba formado, bueno, el sumo sacerdote era el que dirigía todo. Aquí hay una especie de comparación con la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero, o con los cristianos primeros, pero no. Entonces, el Sanedrín estaba formado por 70 aristocráticos, en donde habían ahí sacerdotes, levitas, sacerdotes, habían saduceos, una secta, los saduceos, ahora hablamos de los, habían fariseos, es decir, habían escribas. Entonces estaba formado por muchos grupos diferentes. Ese era el Sanedrín. Entonces había un fariseo y el fariseo podía ser miembro del Sanedrín o del concilio. Había, por ejemplo, un saduceo, la mayoría eran saduceos, porque los saduceos eran personas de mucho poder económico sobre todo. Habían sacerdotes, habían presbíteros o ancianos, habían escribas. Entonces, ese era el Sanedrín, ¿verdad? El concilio Sanedrín, 70 personas, y el que los dirigía era el sumo sacerdote. A causa de su prestigio, sus decisiones eran acatadas aún más allá de los confines de Palestina. Es decir, que tenían poder incluso fuera de Tierra Santa. Seguro entre los creyentes judíos de las diásporas, que ahorita hablamos de las diásporas. Bien, entonces vamos a hablar ahora, ese es el Sanedrín, ahí termina el tema del Sanedrín. Ahora vamos a otro tema, los partidos del judaísmo. ¿Cuáles son los partidos del judaísmo? ¿Cuáles eran los grupos que había en Judea entre los judíos? ¿Cuáles eran los grupos? Habían varios grupos. ¿De quién vamos a tomar la información? De Flavio Josefo, este señor que ustedes ven ahí. Este señor, Flavio Josefo, escribió libros. Él era un gran erudito, estudió mucho, él era judío y se fue a vivir a Roma. O más bien lo fueron a vivir a Roma, lo enviaron a Roma. Y Flavio Josefo en uno de sus libros dice que habían 4 partidos. Él dice 4 partidos, ¿verdad? Son 4 sectas, 4 grupos religiosos fuertes en Israel. Algunos los conocemos por la Biblia nosotros, pero Flavio Josefo habla de 4 partidos y él les llama sectas. Hay 4 sectas, 4 grupos religiosos. Digámoslo así, 4 escuelas. 4 escuelas diferentes. 4 sectas, 4 grupos religiosos, como usted quiera llamarle. Más que todo eran grupos religiosos. Tiene cuidado de aclarar, empero, que los celotas, eso es un grupo, los celotas, en la Biblia se habla de los celotas, nada tenían en común con los otros 3. Los celotas para él era diferente a los otros 3, que son presentados como representantes de diferentes círculos filosóficos, estilo escuelas. Pero los celotas, él dice, es un poco diferente. Nos dice Flavio Josefo. Este es uno de los libros de Flavio Josefo. Yo tengo los 2 libros y me los he leído, muy lindos. La guerra de los judíos es una de ellas. Josefo, que es quien nos habla de los 4 partidos. Josefo existió en tiempos de Jesús, pero Josefo no se sabe si conoció o no a Jesús. Bueno, Josefo vivió en Roma, estaba bien lejos de Tierra Santa. Pero sí escribió mucho sobre todo lo que ocurría en Israel, ¿verdad? Toda la guerra de los judíos, todo esto lo escribió él. Josefo mismo había estado expuesto a la influencia, y aquí vienen algunos grupos. Los saduceos vienen en la Biblia, ¿verdad? Más de una vez le aparecen a Jesús. Los fariseos, saduceos, fariseos. Y un grupo que no aparece en el Evangelio, que son los esenios. Esos grupos los menciona Flavio Josefo. Y los celotas, ¿verdad? También.
estaba lleno de admiración por este último. Flavio Josefo se admira por los esenios, que es un grupo que no lo conocemos nosotros por la Biblia, sino por Flavio Josefo. Y él estaba muy admirado por este grupo y se identificó finalmente con los fariseos. Y Flavio Josefo al final terminó diciendo que él era fariseo. Fariseo era el grupo más grande, más grande. Vamos a comenzar a hablar de los fariseos un poquitito. Los fariseos fueron quienes dejaron la más profunda impresión en el judaísmo, es decir, fue el grupo más fuerte. Fariseo era la religión más fuerte en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús les tira tanto, ¿verdad? Cuando los otros grupos desaparecieron, porque llega un momento que desaparecen los saduceos, los celotas, los esenios. Después de la calamidad de la caída de Jerusalén en el año 70, después de que Roma viene y destruye el templo de Jerusalén, lo quema, después de eso desaparecen todos los grupos donde aparentemente el que queda son los fariseos. Se sostuvo, dice, se transformó en la fuerza motriz de la unificación de la nación en torno a su herencia religiosa. Es el único grupo que va a permanecer después de que Roma destruye el templo de Jerusalén. Es el único grupo que se organiza. A distinción de los sacerdotes, los fariseos eran laicos que se asociaban en hermandades dedicadas a la fiel observancia de la ley y de las tradiciones de los ancianos. Bueno, eso sí lo entendemos bien. El sacerdote eran descendientes de Leví, eran levitas como Moisés, como Aarón, y el pueblo de Israel siempre tuvo sacerdotes. Los fariseos, cualquiera se podía hacer fariseo, aunque no fuera levita. Entonces, ellos entraban a formar parte de esa secta de los fariseos, que así le llama la Biblia. ¿Cómo salen? ¿Cómo surgen los fariseos? Si en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay fariseos. Usted no ve fariseos ni en los tiempos de David, ni en los tiempos de Salomón, ni en el tiempo de los reyes, ni siquiera en los tiempos del rey Joaquín, al final cuando son deportados. Entonces, ¿cuándo salen y por qué surgen los fariseos? Es una pregunta. Se supone, entre los estudios que se han hecho, que ellos son un grupo que se llamaban los Hasidim del periodo sirio o del periodo macabeo. Entonces, los Hasidim aparentemente puede llegar a ser que después se convirtieron en los fariseos. Eso es una de las teorías que hay. Otros dicen que no es cierto, otros dicen que sí, etcétera. Una pelea. Pero había un grupo que llamaba los Hasidim que eran celosos de la ley y que pelearon contra los griegos, contra todo mundo, para que se mantuviera Israel libre. El nombre fariseo quiere decir separatista, es decir, que está separado, pero la naturaleza de la separación queda todavía por determinarse. Eso significa fariseo, el que se separó. Pregunta, ¿de quién se separó? ¿Verdad? Puede ser que en los tiempos de griegos se separó de los sacerdotes que se corrompían, que dejaban sus costumbres judías, que dejaban la lectura de la ley, y entonces ellos se separaron de ese grupo de judíos que se contaminaron, como dice aquí, ¿verdad? Dice, una posibilidad de su separación de los politizados salmoneos, pero parece más probable que su decisión de evitar toda forma de pecado y contaminación esté detrás de dicho nombre. Es decir, ellos no querían contaminarse. Cuando llega Grecia, invade Israel, vino con eso, toda la hermosura de lo que hacían los griegos, los gimnasios, venían un montón
de adelantos científicos, la literatura y eso. Y eso alejaba a muchos del pueblo de Dios, alejaban a muchos del Dios de Israel. Entonces eso hizo que muchos grupos se separaran, así eran los Hasidim. Apoyados por los escribas que interpretaban la ley y les ayudaban a aplicarla a las cambiantes condiciones de vida, los fariseos demostraron un celo por sus tradiciones, que eran las que estaban dejando de lado los sacerdotes que se corrompían. Seguimos con los fariseos. Se consideraban el verdadero Israel. Ellos decían, nosotros somos los verdaderos, los demás son falsos. Ellos eran el verdadero Israel de Dios, porque los demás se habían corrompido, se habían contaminado con cosas del mundo que les traían los griegos. Al ir creciendo su influencia, mostraban su desagrado y el desprecio por el Hamaretz. Hamaretz es la gente que permanecía ignorante y negligente de la ley. Entonces, esos los Hamaretz era la gente que no tenía una devoción religiosa. Okay. Dime, don Eduardo. Quiero hacer un comentario ahí ahora hablando de los fariseos, que fariseo significa separatista. Y es que me llama mucho la atención esta parte, hermano Ellin. En la Iglesia Católica existe algo, tal vez usted ha escuchado hablar de los catecúmenos. Ajá, sí, claro. Se me viene a la mente y quiero hacer esta comparación, tal vez una comparación media rara, pero es que se me hace curioso. Porque los catecúmenos en la Iglesia Católica nunca se toma en cuenta, porque es un apostolado como separado, puramente como eran los fariseos, separatistas. Y a menos cuando la Iglesia Católica celebra la Pascua, ellos piden una misa especialmente para ellos. Uh-huh. A ellos no les gusta devolverse con los demás apostolados. Es y también hay una parte que se llama la Pascua de los catecúmenos. Así que es. solamente ellos quieren recibirla. Uh-huh. Entonces, eso era el comentario, porque se me hace algo curioso y ahora que se habla de los fariseos, de que usted está tomando el punto de los fariseos, y fariseo significa separatista. Entonces, se me viene a la mente este apostolado que hay en la Iglesia Católica. Así es, Eduardo. Sí, comparativamente era algo parecido, ¿verdad? Habían algunas diferencias, por ejemplo, el fariseo, digamos, salía a predicar. Ellos andaban predicando en las calles, en las casas, en las esquinas de las calles, dice la Biblia. Llevaban en sus ropas textos de la palabra de Dios, digamos, pero sí, la comparación es similar. Era un grupo separado Es correcto, sí. de los sumos sacerdotes, sobre todo de la gente pecadora. Ellos se separaban de la gente pecadora. Por eso ellos no comían con un pecador, se contaminaban. Es correcto. Ellos más de una vez criticaron a Jesús porque Jesús se sentó con pecadores, porque hablaba con pecadores y pecadoras. Entonces, así eran los fariseos. Es correcto. Y en una Dice, del sí, Evangelio también habla de los fariseos critican a Jesús dice, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? correcto. ¿Sí? Correcto. Y Jesús le da su respuesta. Así es. Astucia, él le da la respuesta a los fariseos. Correcto, Eduardo. Exactamente, porque ellos no querían contaminarse. Correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces ellos se lavaban las manos, los platos, todo, pero lo lavaban por purificación. Y sí, es correcto, por fuera. Por fuera, no por aseo. Es correcto, sí. Sí. Bien, dice Harris que ningún grupo tuvo tanta influencia en el común de la población como los fariseos.
eran los más populares. Se los estimaba como a hombres santos, custodios de la fe de los padres. Entonces la gente los admiraba mucho porque se les veía como hombres santos. Cuando viene Jesús, Jesús no los ve así. Jesús los ve como hipócritas. Pero la gente sí los miraba como hombres santos. Dice que lamentablemente su celo por la tradición de los ancianos, es decir, la tradición de los padres, resultó en un socavamiento de la autoridad de la escritura. Terminaron por contradecir la misma Biblia, por tratar de defender las tradiciones que terminaron de creer más en las tradiciones que en la misma Torá, en la misma Biblia que tenían los judíos. Es tremendo. Sí. Luego viene ahí, dice Harrison que hubo un aspecto en que se percibió un cambio entre los fariseos durante la primera mitad del primer siglo después de Cristo. Es decir, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo un cambio entre los fariseos desde una posición de relativa indiferencia para con los vaivenes políticos de su país, siempre y cuando se les permitiera dedicarse a la piedad, se fueron gradualmente moviendo a una posición de mayor preocupación por la continua dominación que sufría el pueblo de Dios por parte de poderes extranjeros. Es decir, los fariseos comenzaron en este primer siglo a hacer un cambio y comenzaron a preocuparse, por el dominio de Roma. Cabe la posibilidad que ellos mismos hicieran algún movimiento armado, ¿verdad? Porque ya ellos se preocupaban de que Roma los dominara. Dice que al final muchos de su número fueron arrastrados por una ola nacionalista auspiciado por los celotas. Los celotas era un grupo de judíos que estaban dispuestos a morir por Judea, por Palestina, contra los romanos. Ellos querían liberarse porque Roma los tenía subyugados. Entonces los celotas se organizaban políticamente. Muchos fariseos terminaron siendo enrolados por los celotas. De hecho, hay un apóstol que es el celota, ¿verdad? Es uno de ellos que muchos consideran que fue de este grupo de los celotes, que eran grupos que mataban, ¿verdad? Nada más que ya después se hizo seguidor de Cristo, pero los celotas eran un grupo fuerte, muy fuerte, armado contra Roma. Bien, ahí terminan los fariseos, hay mucho más, ¿verdad? Pero así, de una manera muy somera, más o menos eso es. Hablemos ahorita ya de los saduceos, es otro grupo que se menciona en la Biblia, los saduceos. Mientras que los fariseos eran los más influyentes en la sinagoga, en la rutina de la vida diaria, los saduceos se atrincheraron en el templo y en el Sanedrín. Es decir, la mayoría de saduceos pertenecían al Sanedrín o estaban en el templo, eran sacerdotes, sumos sacerdotes, pero ahí estaban los saduceos. Lamentablemente con una forma de creer muy rara, porque ellos no creían en ángeles, no creían en dones, en curaciones, en milagros, no creían en ángeles. Y sin embargo era un grupo muy prestigioso, de gente de mucha plata, digámoslo así. Este último cuerpo tenía entre sus números algunos fariseos, pero el control estaba en las manos de los aristocráticos sacerdotes, ¿verdad? El Sanedrín. Estos eran el producto de una larga historia en la que el sumo sacerdote había sido arrastrado al vórtice de la vida secular, es decir, se había hecho medio mundano, y de la administración gubernamental, llevando a otros consigo. Entonces, es lo que hablamos de que los sacerdotes se contaminaron, y entonces eso digamos, de alguna manera incidió en ellos.
Se sabe mucho menos de los saduceos que de los otros partidos. Es decir, es el grupo del que menos sabemos. Ninguno de ellos dejó una historia como para saber quiénes eran los saduceos, una descripción de su grupo. Y con la caída de Jerusalén, su importancia menguó hasta quedar totalmente eclipsados por los de inclinaciones fariseas. Es decir, este grupo termina desapareciendo. Sus creencias doctrinales son conocidas a través del Nuevo Testamento, ya les acabo de mencionar algunas, pero más allá de esto estaba la brecha que los separaba de los fariseos respecto a la validez de la tradición. Rechazaban todo el cuerpo de la ley oral, insistiendo que solo la escritura tiene autoridad. Entonces, los judíos tenían unos libros, aparte de la Torá y otros, los judíos tenían libros que explicaban la Biblia, ellos la rechazaban. Solamente creían solo la escritura, solo la Biblia. Su gran debilidad, la de los saduceos, fue su falta de celo moral, su recurso a lo expedito para asegurar la continuidad de su tipo mundano de vida. Entonces ellos seguían, digamos, ellos no eran tan castos como los fariseos, sino era un estilo de vida mundano. Parecían más ansiosos por complacer a los romanos que por agradar a Dios. Bien, ahí eso solamente de los saduceos, no hay gran cosa, nada más que está en la Biblia, ¿verdad? No creen en espíritus, no creen en la resurrección, no creen en casi nada, ¿verdad? Ahí Jesús más de una vez tuvo que luchar contra ellos. Hay otro grupo que se llaman los esenios, este grupito de los esenios. De los esenios, Josefo da un informe más extenso, es el que más ha hablado Josefo, el grupo de los esenios, pero resulta que los esenios no vienen mucho en la Biblia, o no viene nada. Y si viene, viene de una manera muy escondida. ¿Qué grupo más interesante? Unos pocos puntos adicionales de información nos llegan a través de Filón de Alejandría, otro escritor, otro judío. Plinio el joven, otro escritor, ¿verdad? Y de algunos de los primeros escritores cristianos. Aquí lo importante es recordar a este Josefo, que lo vamos a mencionar muchas veces, a Filón de Alejandría, y algunos de los primeros escritores cristianos hablan mucho de los esenios. Al principio de la era cristiana, esta gente se hallaba viviendo un tipo de vida monacal, es decir, como un monasterio. Así vivían ellos, en comunidades al oeste del Mar Muerto. Generalmente estaban en algunas tumbas, que ahorita vamos a mostrar algunas fotos de tumbas donde ellos se les encontraron. Los novicios, los que estaban iniciando, estaban a prueba durante un año. Tenían prohibido participar de las reuniones de la sociedad durante ese periodo. Entonces, tenían un año cuando se integraban a la secta de los esenios. Solo después de 2 años más, en los que eran probados por su fuerza de carácter, se les admitía ya como miembros de los esenios. Hacían votos de seguir la justicia, el honor, la sumisión a los gobernantes, la veracidad, guardar los secretos de la sociedad. Un montón de secretos que tenían que nadie debía conocer. Las ocupaciones gananciales no tenían cabida allí. Era un grupo que no le interesaba lucrar con el reino de Dios, digámoslo así. Los adherentes entregaban toda su propiedad privada a la sociedad. Ellos vendían todo y se lo entregaban a la comunidad esenia, a los líderes, en la cual prevalecía una comunidad de bienes. Es decir, en la comunidad de los esenios no había ningún necesitado, porque todo lo vendían, lo daban y con eso vivía la comunidad como tal. Muy parecido a lo que viene en Hechos, que dice que todos vendían todo y se lo dan a los apóstoles. Eso le iba a decir. Sí. Lo han leído, ¿verdad? Claro. Pues algo así era el grupo de los esenios. Por eso mucha gente dice que los cristianos al inicio, los cristianos eran esenios. Los cristianos eran los esenios eran cristianos. Me extraña
que casi en los evangelios no habla de los esenios. No, Y, no y- dice el nombre. sí, bueno, tal vez lo puede decir, bueno, no sé, se me ocurre, y lo tiene como en otra interpretación, en otro tipo de palabra o nombre. Se me ocurre por decir eso, digamos, pensar en eso, Ujú. pero sí se me asimula puramente como lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Eh, Correcto. en aquel tiempo, digamos, vendían los que tenían propiedades y todo, lo vendían y lo compartían. Algo similar a este grupo, los esenios. Y no solo eso, Eduardo. Resulta que el grupo, bueno, ahorita le voy a adelantar algunas cosillas. Ajá, Los esenios tenían el bautismo, bautizaban en agua, los esenios partían el pan, ajá. es decir, habían cosas muy similares. Sin embargo, también habían cosas muy diferentes que ahorita las vamos a ver. Pero este grupo nadie sabe qué es. Hay libros enteros que dicen que los esenios eran los cristianos y hay muchos que lo defienden por el gran parecido. Ajá. No sabemos. Por ejemplo, la luz, que era como la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Esas expresiones eran muy dadas en este grupo. En este grupo, Entonces, los esenios. sí, el grupo de los esenios. Mira que es interesante cuando uno se mete a investigar sobre eso. Dice que se asignaban los miembros a 4 grados. Ve, ellos tenían grados o clases, porque hay muchos libros que sí se han descubierto de ellos. Ahorita lo vamos a ver. Ajá. Veamos ahí, por ejemplo, aquí, la rutina diaria era levantarse temprano. Tenían un tiempo de devociones y después trabajos manuales. Comenzaban como los monjes cuando se retiraban a los desiertos. Así era Ajá. parecido lo que hacían ellos. Muy parecido. Entonces, primero oraban y después a trabajar. Trabajar. ¿Ya? Sí, algo interesante porque ya O sea, hay. era un grupo era un grupo muy espiritual. Ah, no, sí, súper espiritual. Y no le hacían el daño al prójimo, ellos preferían que los mataran a pelear. Ajá. Era súper espiritual. Dice que después de varias horas de trabajo se tenía la primera comida del día, solo después de haberse dado un baño con agua fría. Las Mm, abluciones rituales figuraban de modo prominente en la vida de la secta. Eso siempre se daba. Después venía otro periodo de trabajo, a continuación la segunda comida. mm, No todo el trabajo era físico, ya que el grupo estaba interesado en el estudio de la escritura. Entonces, mucho de su trabajo era sentarse a traducir la Biblia, digamos, a estudiar la Biblia, y ah, eso se le tomaba como trabajo. Era muy parecido, digamos, a los monjes. es correcto, sí, sí. Pero veamos este caso. El testimonio respecto al matrimonio es conflictivo, porque solamente hombres habían. Bueno, habían mujeres también, pero no podían casarse. Entonces vean que es muy parecido a los monjes de ahora, pero sí, siempre había un grupito que sí se casaban. Dice, parece que la mayor parte, los esenios repudiaban el matrimonio y se perpetuaban a sí mismos por el influjo de candidatos a sus rangos o la aceptación de niños ajenos para su crianza. Pero ellos sí criaban niños, pero no se casaban. Mm, Había algunos con tendencias y simpatías escénicas que practicaban el matrimonio, según los libros. Otro punto que presenta dificultad es su ubicación. ¿Dónde estaban los esenios? No hay libros que nos digan exactamente dónde estaban. Josefo los presenta desparramados en muchas ciudades. Dice que por todo Israel habían esenios, pero no lo menciona Jesús, no lo menciona las cartas, y estaban por todo lado, dice. vale la pena, hermano Edgin, vale Sí, la pena averiguar, investigar por qué Jesús nunca lo mentó en los evangelios y, y investigar
sobre este grupo en sí, dónde nació este grupo, los esenios. Eso sería interesante. Sí. Sí. Voy a dar la tarea de investigar eso. Claro, claro, eso es una investigación buenísima. Vea, estas dos cosas, matrimonio y ubicación, se pueden relacionar, dice Harrison. Algunos del grupo elegían vivir en una confraternidad asceta, cerca del Mar Muerto. Entonces se iban a un lugar así cerca del Mar Muerto y ahí vivía un grupo entero, ¿verdad? Otros, siguiendo una regla de vida menos estricta, se casaban y vivían en otras partes. Entonces, unos vivían ahí y otros se iban a vivir a otros lugares, los que se casaban. Ya, me suena que era un grupo muy discriminado por la sociedad. Puede ser que sí, puede que sí, puede ser que sí. Me suena porque que era un grupo que estaba tan discriminado, entonces lo que hacía era que se iban a una distancia larga para no estar relacionada con la sociedad. Así es, así es. Ellos se alejaban de la sociedad como tal. Sí, sí. Tal vez ahí es parte del por qué no se menciona en el Evangelio, porque ellos se retiraban a vivir como en lugares desérticos. No estaban en el momento cuando Jesús hablaba de los judaísmos, de los saduceos y todo esto. Eso entonces, es posible. Que también Jesús nunca habló de ellos porque nunca los conoció. Nunca se topó con ellos, sí. Es correcto, sí. Sí. Entonces ahí es donde uno puede partir a hacer una investigación. Claro, claro. Y hay muchos libros sobre eso. Sí. Dice que otro aspecto de la sociedad era la ausencia de la esclavitud, es decir, no había esclavitud entre los esenios, se aborrecía la guerra, ellos no iban a la guerra, eran totalmente pacíficos. Muy interesante. Sí. Esta gente puede muy bien haber constituido el segmento más desprendido y devoto de los Hashidin. Estos Hashidin que hablamos al principio, que eran guerreros, tenían dos partes. Una parte que eran los guerreros y otra parte que eran los que defendían las leyes y todo lo que era la Torá, pero lo defendían con la paz. Preferían que los mataran. Puede ser que ellos hayan sido del segmento ese, de la parte de los Hashidin que peleaban por la paz, que adoptaron una medida extrema de separarse de sus compatriotas judíos. ¿Verdad? Ahora vea esto. A partir de 1947, es decir, hace poquito cuando vivían nuestros papás, ¿verdad? Sí, el mundo ha sido enterado de una colección de escritos, descubrió en unas cuevas, conocidos como los rollos del Mar Muerto. Esto lo vamos a mencionar miles de veces. En unas cuevas como estas, más o menos, descubrieron rollos, libros, que emanaron de una comunidad en una ciudad que se llama Qumran, situada a unos pocos kilómetros al sur de Jericó y que tiene por vista el Mar Muerto. ¿Y que descubrieron ahí? Libros. El cuartel general del grupo ha sido excavado y los científicos han excavado. Los escritos que han aparecido son miles de libros estudiados con la intención de determinar si es posible la relación de esta comunidad con el judaísmo del tiempo de Jesús. Parece que este grupo eran los esenios. Esto era un lugar de los esenios. Y dice, la evidencia indica una ocupación del lugar que va desde un siglo o más antes de Cristo hasta la guerra con Roma, exceptuando el periodo de Herodes el Grande. Es decir, ahí vivía una comunidad del tiempo de Jesús, los esenios. Entonces viene una pregunta que se hace Harrison. ¿Estaba la comunidad constituida por esenios? ¿Esta del Mar Muerto? Las opiniones, dice, han estado divididas respecto a esto, pero se puede deducir con seguridad que los parecidos entre este grupo y los esenios, es decir, este grupo del Mar Muerto y los esenios, de acuerdo a cómo la comunidad de Qumran ha sido retratada en las fuentes, son lo suficientemente marcadas como para indicar
el carácter esencialmente escénico del poblado. Es decir, todas las características de la comunidad escénica se ven aquí, en esto que acaban de descubrir en el Mar Muerto. Y vean, una vida monástica, en los libros que se ha visto, ¿verdad? Bajo un reglamento disciplinario estricto, que ya fue incluso lanzado como libro, el reglamento que tenían ellos, un estudio intensivo de las escrituras, el grupo que vivía ahí en ese Mar Muerto, y otra literatura sagrada, el esfuerzo por atenerse a un alto nivel de moralidad, de conducta intachable, una insatisfacción con la condición del judaísmo. Es decir, ellos detestaban el judaísmo contemporáneo de su tiempo, ¿verdad? Entonces dicen, ya, ¿quiénes eran así? Ya, y los esenios. Su ubicación en la misma zona es más fácilmente explicada en base a la afinidad que al desacuerdo, dice. Es posible que los elementos de diferenciación tiendan a disminuir a medida que avancen los estudios. Todavía los científicos siguen estudiando a ver si esta es la comunidad de los esenios. Pero casi como que no hay duda que ahí vivió una comunidad de los esenios. Por ejemplo, la tendencia guerrera del grupo de Qumran, según lo indica el rollo de batalla, hay un rollo, ¿verdad? Uno de los libros se llama El rollo de batalla, refleja la historia primitiva de estos pactantes durante la época macabea, a distinción de su evolución posterior conocida y descrita por Filón y Josefo, que ya Filón y Josefo dice que era un grupo muy pacífico, pero hay una que dice que al principio defendían el judaísmo con fuerza. Pues de ahí donde viene que también puedan generar de los Hasidim, que de ahí salieron, que se menciona en el libro de Macabeos. Dice, así también la supuesta diferencia en el asunto del sacrificio animal puede muy bien ser disipada por una exégesis más cuidadosa. Parece indicar que los esenios tenían tales sacrificios, si bien no les era permitido ofrecerlos donde otros lo hacían. Bueno, ahí el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, esto es una de las cuevas, ¿verdad? Estas son las cuevas del Mar Muerto. Aquí estas cuevas parece que ahí vivían ellos, huyendo de la persecución. Es correcto, tenían un poblado aparte, ellos tenían Sí. una población aparte. Ellos vivían aquí adentro en las cuevas, parece. Ahí vivían, como que ellos huían del mundo. Ajá, entonces, digamos, ahí donde uno tiene que empezar a investigar por qué ellos vivían en esas tabernas. Sí. Tenía que ver un motivo en especial. Sí. De hecho, es interesante, ¿verdad? ¿Qué era lo que los obligaba a ellos a vivir en monasterios? Ajá. De esa manera. O sea, porque si los saduceos y los fariseos vivían tranquilos y ahí, digamos, en medio de la sociedad, en ese momento, en ese tiempo, con Jesucristo y sus apóstoles, ¿por qué este grupo tenía que irse, alejarse de la comunidad en sí, digamos? ¿Por qué tenía que vivir en tabernas y tener una población aparte totalmente? Así es. O sea, es algo muy interesante que uno puede entrar en esa investigación, porque sería bonito saber la realidad de ellos. Porque ya todo lo que usted ha comentado, qué bonito, porque ha hablado más de los esenios que de los otros grupos. Es y de los que más se sabe, sí. Tiene principios muy importantes. Sí. Y es un misterio. Y por eso aquí se dice que, bueno, ahora que se descubrió en 1947, todos estos rollos, porque aquí se descubrieron miles de libros que aparentemente eran los esenios los que los guardaban. Entonces ahorita la mayoría de eruditos están investigando, como usted lo acaba de decir, la posible influencia esenia sobre el cristianismo primitivo. ¿Hasta qué punto los esenios nos transmitieron un montón de cosas? Hablemos del bautismo de Juan, hablemos de el pan, la celebración del pan, ¿verdad? Hablemos de que se compartían todas las cosas,
de que todos compartían, no había ningún necesitado. Es decir, se han hecho preguntas si los esenios influyeron sobre la forma de ser del cristianismo primitivo. Ujú. Qué Y interesante. no sé, me contradice, hermano Ellie, me contradice lo que te voy a decir ahorita. Bueno, se me viene a la mente. Usted sabe que a veces el espíritu trabaja Sí, así. claro, claro. Usted no piensa, o sea, como le digo, me contradice y estoy equivocado. Ujú. Que hasta el mismo Juan el Bautista era de este grupo de los esenios, por la forma como él vivía. Te voy a decir que hay libros enteros de eruditos que dicen eso. Ajá, Que Juan el Bautista, al venir, ¿de dónde salió? ¿Quién le enseñó todo lo que él sabía? ajá, ¿Por qué él se retiró al desierto? ajá. ¿Por qué él vivía con la pobreza que vivía? ¿Por qué el bautismo? ¿De dónde aprendió el bautismo? Ya el grupo de los esenios bautizaban con agua. Ajá. Entonces, y lo Entonces, hay libros, Eduardo, enteros. Por eso este grupo se vuelve importante, pero también uno se vuelve impotente porque uno dice, ¿y quiénes son? Y ellos se siguen investigando porque hay miles de libros que los están leyendo. Y hay muchos libros de los esenios que hablan de muchas cosas parecidas. Pero este grupo de los esenios es interesante. entonces se me hace, se me viene a la mente ahorita de que Jesús, bueno, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Ajá. Es decir, que Jesús anduvo cerca de dar, de conocer a este grupo, los esenios, por parte de Juan el Bautista. Y vea, se pueden hacer un montón de conjeturas. Hay libros enteros que dicen esto. La edad de Cristo a los 30 años que empezó, antes de eso, Ajá. muchas de las doctrinas de Jesús eran doctrinas muy parecidas de los esenios. De los esenios. Por ejemplo, el de la luz del mundo. Digamos, había el hecho de que Jesús dijera lo más importante en la ley es el amor, Ajá. la justicia, la paz. Felices los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muchos dicen que fue Jesús esenio antes de empezar a predicar. Pasó desde pequeñito, porque recuerde que ellos recogían niños esenios, pero no se desgajaban de sus familias. Ajá, ajá. Entonces, se formó Jesús en una escuela esenia. Yo no estoy diciendo que sí, ¿verdad? Por aquello de que alguno crea que estoy diciendo que sí. No, estoy diciendo que son preguntas que se hacen muchos eruditos y que han hecho muchos libros y que en este momento están investigando y que son preguntas que realmente a uno lo hacen pensar. Sí, correcto, puede llegar a una a sacar dudas que tenga uno. Exacto, exacto. A salir de las dudas. Para salir de la duda y por eso este grupo es tan importante, los esenios. Sí, sí, yo lo veo que es un grupo muy importante y que sí vale la pena estudiarlo. Estudiarlo. Es correcto, sí. 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 Luego dice, la comunidad de Qumran prosperaba durante los días de Cristo y el periodo de la iglesia de Jerusalén y no estaba situada a gran distancia, es decir, estaba cerca de Jerusalén. Ajá. Y luego habla, Juan el Bautista bien pudiera haber tenido algún contacto con este grupo mientras estuvo en el desierto. Ve, ahí lo dice. Algo parecido a lo que usted dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ve, y dice, para justificar su misión, Juan utilizó el mismo texto de la escritura, Isaías 43, que usaban los que pactaban en Qumran para justificar su retirada al desierto para estudiar la ley, considerándose a sí mismos como el verdadero Israel que preparaba el camino para la época dorada que había de venir. Lo que Juan dice, ¿verdad? La misión de Juan, donde se menciona Isaías 43, que habla de que se retira al desierto para preparar la venida del Señor, era el mismo texto que usaban los esenios.
Ve todo el montón de dudas más que surgen. Qué importante. Importantísimo, porque es exactamente, vea, el mismo bautismo, el mismo texto. Se retiraban a los desiertos. Como le dije, hay ciertas diferencias que es lo que van haciendo pero, y en los desiertos, Juan iba a los desiertos. ¿Dónde estaban los esenios? En los desiertos. ¿En los desiertos? Ujú. Entonces es una buena pregunta y es interesante. Dice, pero si Juan el Bautista tuvo tal contacto en días previos, él debe haber efectuado una ruptura con el grupo a fines de apelar a la nación con un llamado al arrepentimiento. Es decir, lo que aquí dice que si Juan fue senio, Juan en algún momento se retiró de los esenios para dedicarse a predicarle a la nación de Judía que se arrepintieran. Porque él tenía esa misión. O que él tenía esa misión. O incluso en el mismo grupo de los esenios le dijeron, porque ellos creían en las sanidades, milagros, profecías, visiones, Sí, y correcto. tal vez ahí mismo Dios le dijo, tú eres llamado por Dios para hablar y ahorita vamos a ver unas palabrillas interesantes del gran maestro que viene, y ¿por qué no? Y si Cristo se encontró con él ahí, Ajá. recuerde que eran primos. Eran primos. Eran primos, no era nada raro que estuvieran ahí metidos los dos y que Jesús tuviera un grado más alto y que le dijeran, tú tienes que ir a preparar el camino del Mesías. Y el Mesías y Jesús estaba ahí. Pero no lo conocía realmente porque Juan da en el Evangelio a entender que cuando él vino, al que veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Como que no sabía certeramente quién iba a ser. Y siguen las dudas. En el caso de Jesús, ninguna base sólida ha sido hallada que indique relación alguna con el maestro de justicia, así se le llamaba, fundador y líder de la secta durante algunos años. Era el maestro de justicia, era un maestro de justicia, era el líder de la secta esenia. Pero claro, ese maestro no es Jesús. Jesús no fundó la secta esenia, pero Jesús pudo haber salido de ahí, nadie sabe. Son parte de las dudas que hay en libros. Sí, sí. Son dudas que se pueden ir aclarando. Exacto, Y como exacto. dije anteriormente, en investigación teológica puede ir uno aclarando esas dudas, porque hay una relación muy bonita. Si Juan fue parte de este grupo de Senio, y si Juan y Jesús son primos, en ese momento eran primos, o sea, hay una relación muy importante ahí. Claro, hay una sospecha. Hay una sospecha, sí. Sí, Hay una sospecha. sí, y ve lo que dice. En la medida en que los documentos lo revelan, porque los libros son los que tienen que hablar, no se asociaba función mesiánica alguna con esta figura de la comunidad con ramita. Su muerte no era considerada como poseedora de significado redentor. Es decir, ahí es donde nos alejamos un poquito de los esenios. Luego dice, varios paralelos han sido detectados, sin embargo, entre la organización y disciplina del grupo de Qumran, es decir, los esenios y la iglesia primitiva, tales como, vea, cosas parecidas, el partimiento del pan, esa forma en que se partía el pan, como lo hizo Jesús, era parte de la comunidad de Qumran y era Ajá. parte de la iglesia primitiva. Ajá. La comunidad de bienes, que ya lo hablamos, ¿verdad? Eso de que se compartían todo lo que tenían, no habían pobres, era igual. El liderazgo, óigame el liderazgo de los 12. Qumran tenía un cuerpo de 12 laicos y 3 sacerdotes. Ellos tenían 12 laicos, como Jesús tuvo 12 discípulos. Ajá. Entonces sigue la sospecha, ¿verdad? Sí, la sospecha. Sí, Sigue la sospecha. ella se me ocurre ahorita algo cuando Jesús es bautizado por Juan. Jesús sale de ahí y
se introduce al desierto. Ujú. Días y 40 noches. Ajá. Se me ocurre hasta pensar que en esos 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, estuvo con este grupo, los esenios, porque ya lo dijiste más antes, los esenios estaban en el desierto. Así es. Ujú. Así es. Es buena la observación, ¿no? Así es. Es interesante. Y luego sigue diciendo Harrison, el liderazgo sacerdotal de la secta carece de analogía en el cristianismo primitivo. Esas son entre las dudas que nos separan. Algunos de los paralelos probablemente dependan de una fuente común. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel dan un trasfondo suficiente para el gobierno por parte de 12 hombres. Es decir, lo que dice es que no necesariamente que ellos tengan los 12 laicos significa lo mismo. Habían muchos grupos que por los 12 patriarcas, por las 12 tribus, se podía estar haciendo en varios grupos algo parecido. Y puede ser, ¿verdad? Puede ser. Puede ser, puede ser. Ve aquí, un lazo entre los dos movimientos ha sido propuesto por algunos eruditos en base a una supuesta hostilidad hacia el culto del templo. Hay una hostilidad al culto del templo, ¿verdad? Este lazo no incluye a toda la iglesia de Jerusalén o todos sus líderes, sino más bien a los helenistas con Esteban como portavoz. Bueno, hay un grupo de entre los cristianos que tienen como hostilidad al templo de Jerusalén. El mismo Juan tenía esa hostilidad. Recuerde que Juan era hijo de un sumo sacerdote. Ajá. Y sin embargo, Juan no se fue a servir a Dios en el templo. Juan se quedó en el desierto como una protesta contra el templo. Ajá. Igual que hacían los esenios. Jesús no, Jesús sí se fue al templo y predicaba acerca del templo. Pero muchos de la iglesia después dicen que habían unos, cuando se da esto en Hechos 7, habían unos que tenían cierta hostilidad hacia lo que es el templo. Sin embargo, no es de ningún modo evidente que la hostilidad estuviese similarmente fundada, ¿verdad? Es que las misiones de Juan y de Jesús eran totalmente diferentes. Son Jesús distintas, así es. es correcto, ¿sí? Incluso Juan nunca hizo milagros, ¿verdad? Y Jesús sí hizo milagros. Sí. Los helenistas, es decir, los griegos que se hacían cristianos, fueron motivados en su oposición principalmente por aquella arraigada testarudez con que algunos judíos rehusaban ver en Cristo a alguien mayor que el templo, más que por la corrupción del sacerdocio que tanto conturbaba al grupo de Qumran. Esos son entre las diferencias que también uno hace pensar que hay que pensarlo bien, que hay que investigarlo bien. Ciertos llamativos paralelos han sido deducidos en la literatura de Qumran y el Evangelio de Juan. Entre Qumran y Juan hay un montón de semejanzas, pero demasiado interesantes. En particular en el área de la estructura dualista de pensamiento. Esto especialmente en lo que respecta al contraste entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error, que Juan usa mucho. Esto era muy usado por los esenios. Entonces, ahí hay un libro entero que yo me leí de esto y es interesantísimo también el montón de cosas que usted encuentra en el Evangelio. Por eso cuando lleguemos a Juan, cuando lleguemos al Evangelio de Juan en este curso, ustedes van a ver el montón de cosas interesantísimas que vamos a encontrar. Ajá. Porque esto es apenas la partecita pequeña del iceberg, ¿verdad? Apenas. O sea, que Dice, el bueno está por llegar. sí, lo bueno viene al final. Sí. Dice, mientras que Qumran ve la resolución del conflicto solo en el futuro, Juan la presenta en términos de una escatología realizada. Y Juan presenta las cosas como que ya sucedieron, Qumran como que van a suceder. Las tinieblas han sido invadidas y conquistadas por la persona y obra de Cristo. Es lo que nos presenta el Evangelio de Juan. De modo que la luz brilla victoriosa ahora mismo.
en la comunidad de los esenios, la luz va a brillar algún día. Es la promesa que viene la luz, que es lo que más o menos Juan predicaba. Viene alguien. En Qumran observamos ciertos paralelos con el cristianismo primitivo, una circunstancia natural teniendo en cuenta el fondo judaico de ambos. Dice que puede ser normal. Esenios. Seguimos. En su médula, los dos eran radicalmente diferentes, ya que uno se centraba todo en el estudio de la ley, los esenios, ¿verdad? Mientras que el otro, los cristianos, eran en torno a Cristo encarnado, su gracia, el centro mismo de su vida. Los esenios se dedicaban mucho, para ellos todo era la palabra de Dios, era lo más importante. Pero habría que ver si este grupo evolucionó e influyó en muchas de sus prácticas al cristianismo. Uno tenía una comunión localista, muy exclusivista, que son los esenios, mientras que el otro, el cristianismo, se lanzó a una misión mundial. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Sí, Mientras que los esenios se encerraban en sí, en las cuevas. sí, por eso le decía yo, eran dos misiones totalmente diferentes entre Juan Totalmente distintas. Así es. Dice que es lamentable que el celo por establecer posibles conexiones entre Qumran y cristianismo hayan alejado el centro del estudio de la relación de este grupo para con el judaísmo de aquel entonces. Al fin y al cabo es allí donde el énfasis realmente corresponde. Bueno, hay que seguir estudiando. Podemos ver entonces con mayor claridad que antes que el judaísmo pudo tomar muchas formas dentro del marco unificador de su lealtad a la Torá. Es decir, ¿qué nos enseña todo esto? Que habían grupos diferentes y de muchas maneras en aquel entonces en el judaísmo. Había muchos grupos. Bien, no sé cómo estamos con tiempo, lo dejamos por aquí porque todavía falta algo de este primer antecedentes y ya terminaríamos con las que faltan. ¿Cómo lo veo, Eduardo? Ya, son las 8:30, no sé, la hermana ahí, y todavía falta mucho para terminar este. Faltan como 10 filminas, 10 presentaciones. Ajá. Bien, no, usted es el que manda también, hermano Ellen, usted sabe cómo está su tiempo. No, el mío está bien. Yo lo que digo es tal vez para no, porque ya para asimilar lo que tenemos, porque vienen unas cosas, son poquitas las que vienen, pero son bonitas. Pero vendría la parte final y entraríamos de una vez en el otro tema, ya en el otro capítulo. Sí, entonces ya, y si quiere, entonces paramos aquí ahorita. Yo les digo porque llevamos 1:30 y ya los hermanos se pueden algunos agotar. Está lindísima. Está bien. Sí. Entonces vamos a dejar por aquí y la otra semana seguimos con la número 74, la presentación 74. Ajá. Y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta del hermano Eduardo o la hermana Marjorie. No, yo el comentario mío sería esto, que esta lección ha estado riquísima. Amén. Muy interesante, y como le digo, esta presentación última de este grupo de Senio ha estado interesante, totalmente importante para llegar a una investigación, porque está muy interesante, Ellen, está muy interesante. Incluso para mí es una forma de explicar un poco de dónde salió Juan. Es correcto. Y también el mismo Jesús, ¿dónde estudió? ¿Cuál fue su escuela? ¿En qué escuela estuvo? No sé, pero a mí hay cosas que ellos arrastran, tal vez como usted lo dice, ya Jesús tiene su misión diferente, pero muchas cosas, ¿de dónde las copió? La fracción del pan, el partirlo, lo de la comunidad cristiana, el amor. Es decir, todas las frases de Jesús. Las frases de Jesús, ¿de dónde se tomaron? Ajá. Entonces, y lo de Juan, que era exactamente un esenio. Si usted lo analiza, era bautizando como los esenios.
Es correcto. Entonces, sí, nos queda esa inquietud interesantísima. Y también inquietud de esa introducción de Jesús al desierto. Así es. Jesús, yo sé que sí, él estaba orando, estaba con su Padre Dios, pero también yo siento que de momento hasta estuvo con este grupo aparte también, que era un grupo solitario, y ahí también estuvo Jesús. Es Mi sospecha. Es correcto, sí, porque hay varias sospechas. En Sí. este grupo de los esenios hay muchas sospechas ahí. Sí. Hay que tratar de ver si uno aclara bien, ¿verdad? Se aclara uno bien, sale de dudas. Es importante, está muy importante. Sí. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, mis queridos hermanos. Está bien. Que el Señor los bendiga abundantemente y Amén. muy agradecidos con don Eduardo y Marjorie que nos han acompañado en este programa. Y si Dios lo permite, los espero la próxima semana. Primero Y Dios. amén. Y dejamos entonces en este momento ya de grabar. Bien, hermano.